4, versos 1 al 9. El tema del mensaje en esta mañana es: ¿cómo escuchas el Evangelio? ¿Cómo escuchas el Evangelio? Marcos capítulo 4, versos 1 al 9. Nos dice así la palabra del Señor. Comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar. Y se sentó, y toda la multitud estaba en la tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas, y les decía en su enseñanza: escuchen. El sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y crecieron, y desarrollándose dieron fruto, y produjeron unas a 30, otras a 60, y otras a 100 por uno. Y añadió: el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Cómo escuchas el Evangelio? Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana una vez más estamos acá reunidos, Padre, para ser expuestos a tu palabra. Te suplicamos que tú hables a nuestros corazones a través de una correcta exposición de tu palabra, que nos lleve real y efectivamente a escuchar el Evangelio como es debido, como tú lo has establecido, y que esa palabra pueda producir frutos que rindan a gran cantidad para tu gloria, Señor, pero también para la edificación de tu pueblo, de tu iglesia, de nosotros como individuos, y también de lo que es tu reino aquí en la tierra. Estamos en tus manos, Señor, y te suplicamos, Padre, que tú te glorifiques a través de esta exposición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Muy bien, mis hermanos, aquí nos encontramos con un nuevo cuadro que ilustra la actividad de Jesús, como hemos visto en todas estas semanas donde hemos estado en el Evangelio de Marcos. Jesús haciendo la voluntad del Padre, Jesús enseñando su voluntad al pueblo del Señor, a esas personas que se identificaban con Él por estar comprometidos con esa voluntad revelada de Dios, tal como se dio a conocer lo que nosotros vimos el domingo pasado, cuando Jesús dice que su Padre, sus hermanos, son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y aquí en esta ocasión nosotros nos encontramos con que Marcos inicia a viene a presentarnos algunas de las enseñanzas de Jesús, específicamente por medio de parábolas. Marcos no las detalla todas, sino que a su propósito él muestra algunas. Y específicamente comienza en este pasaje a introducirnos en lo que es la parábola del sembrador, que nosotros solamente veremos en este día esa introducción, y la explicación de esta parábola en detalle la estaremos viendo con el favor de Dios en 15 días. Entonces, esta es una parábola que nosotros hemos oído en otras ocasiones. Es una parábola muy conocida. Es una parábola de la cual se ha hablado mucho de ella. Quiera Dios entonces que nosotros podamos enfocarnos y encontrar en esta ilustración de Jesús la verdadera enseñanza espiritual que ella tiene,
sin perdernos los detalles, como suelen suceder en algunas ocasiones. Porque hay personas que lo han leído, pero pierden los detalles, pierden lo que real y efectivamente la parábola nos quiere enseñar a nosotros como creyentes. Y apuntando a dicha enseñanza, vamos a considerar una pregunta que resolveremos en varias partes. Una pregunta sencilla, pero de tal importancia que hace parte de la ilustración de Jesús en esta oportunidad. Dicha pregunta entonces titula precisamente nuestra enseñanza, nuestro sermón en esta mañana. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo escuchas el Evangelio? ¿Cómo escuchas el Evangelio? Y lo primero a considerar al buscar la respuesta a esta pregunta, ¿cómo escuchas al Evangelio?, es que el Evangelio, la buena noticia que estamos escuchando, es el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que volver a eso. Usted dirá, ¿pero por qué volver a eso? Porque precisamente nuestro primer sermón de esta serie comenzó, que fue un sermón introductorio, en Marcos 1:1. ¿Qué decía Marcos 1:1? Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces este es el Evangelio de Jesucristo. Este es el Evangelio de aquel que vino a dar a conocer la voluntad de Dios. Ya Marcos nos ha dicho, lo hemos visto acá en esta serie, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios mismo, que Jesús tiene poder de perdonar pecados, que Jesús es el único a quien se debe de seguir, porque Él vino a dar libertad a los suyos, que Jesús es con quien nosotros debemos de identificarnos, que es de Jesús que habla toda la Biblia. Por lo tanto, en toda la Biblia, nosotros vemos la buena noticia del Hijo de Dios. Y por ello también, cuando preguntamos cómo escuchamos el Evangelio, podríamos extendernos a preguntar cómo escuchamos el mensaje de Dios en toda la Biblia. ¿Cómo escucha usted el mensaje de Dios en toda la Biblia? Marcos nos llama la atención a escuchar el Evangelio de Jesús, quien enseñó, en primer lugar, en diversas oportunidades. Aquí comienza este capítulo 4 de Marcos diciendo, comenzó Jesús a enseñar de nuevo, ¿junto a dónde? Junto al mar. ¿Es esta una característica del ministerio público de Jesús? ¿Cuál? Su enseñanza, dada de manera consistente e insistente. Consistente e insistente. Una y otra vez, mis hermanos, nosotros vemos en los evangelios, y aquí en Marcos, se nos habla de Jesús enseñando. En una y otra ocasión, Jesús, nosotros lo vemos que no desperdicia una oportunidad para comunicar la buena noticia del Evangelio a través de sus enseñanzas. Mis hermanos, así también es con todos aquellos que hemos sido llamados a ser siervos de Dios, que hemos sido llamados a anunciar la buena noticia en todo tiempo, como nos dice 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Usted es llamado a eso, pero así también somos llamados, mis hermanos, no solamente a predicar, sino también a escuchar el Evangelio en diversas oportunidades. Cuando nos reunimos para adorar a Dios en el culto público como en esta mañana, cuando nosotros tenemos un tiempo especial de estudio, que hay que tenerlo, no es solamente esperar el domingo, no es solamente venir el miércoles, sino que debe de haber oportunidades creadas por usted para escuchar el Evangelio.
cuando usted comparte con su familia, cuando usted trabaja, cuando usted descansa, cuando usted se divierte, cuando nosotros salimos a la calle un día bonito, vemos contemplamos la creación de Dios. En todo momento, en todo lugar, nosotros somos llamados a considerar la buena noticia que manifiesta la grandeza de la gracia de Dios en Cristo, tal como nos lo sugiere el Salmo 19. El Salmo 19 que habla acerca de la creación. Jesús enseñó en diversos lugares. Nosotros lo vemos acá. Hace un tiempo nosotros vimos que Jesús estaba ¿dónde? ¿En qué otro lugar estuvo? A ver si usted se acuerda. Estuvo en una casa. Allí iba la gente, ¿verdad que sí? Estuvo en la sinagoga en varias ocasiones, el día de reposo. Allí iba la gente. Lo vemos en un monte. Lo vemos en el desierto. Lo vemos en el lago, aquí en el mar de Galilea. Lo vemos en una casa, etcétera. También dio mucha importancia a la enseñanza en el lugar de adoración. Pues nos dice el mismo Marcos que él solía enseñar en la sinagoga, que era el lugar donde la gente se reunía. Era el medio que Dios había permitido que el pueblo tuviera para reunirse, principalmente cuando el templo fue destruido. Pero él también usaba otros escenarios para llegar a otras personas que tal vez no asistían regularmente a las sinagogas. Gentes de todas las clases sociales, de todas las edades, pero que todas tenían la misma necesidad de arrepentimiento y fe, la misma necesidad espiritual, y que por lo tanto requerían escuchar el mensaje del Evangelio. Amén. Entonces no se circunscribió a enseñar en la sinagoga, sino en todo lugar. Se ha dicho de paso, mis hermanos, que nosotros tenemos el mismo deber, que también tenemos la misma deuda, como lo indica el apóstol Pablo en Romanos 1:14. Es también nuestro lugar, tanto los que asistimos a este lugar de adoración, como aquellos que no lo hacen, tienen todos por igual la misma necesidad de escuchar el Evangelio. Por esa razón nosotros debemos de procurar, como el Señor lo hacía, aprovechar cada oportunidad para proclamar la buena nueva. Cuando nos reunimos a adorar al Señor, gloria a Dios, este es un lugar propicio para ello, precioso para ello, prioritario para nosotros. Pero también nosotros necesitamos aprovechar otros espacios para comunicar esa buena nueva a otros. Y usted debe de crear esos espacios. Usted debe de tener una agenda, y dentro de esa agenda debe de haber ese espacio para proclamar esas buenas nuevas que usted está recibiendo. Eso lo vemos en Jesús y se nos insta a seguir ese ejemplo. Pero también de diversas formas presentó el Señor su enseñanza, honrando siempre su propósito de hacer la voluntad de Dios. Ahora aquí en este capítulo 4 se nos dice que su enseñanza, la de Jesús, o doctrina, que también así es que dice la Reina Valera del 60, él dice que en su enseñanza o doctrina, él utiliza un recurso para comunicar la verdad. Ese recurso que nosotros vemos aquí en primera instancia, por primera vez en nuestra serie de sermones basados en este Evangelio de Marcos, este recurso es el que se ha conocido como parábola. Todas o las mayorías de las parábolas se componían de una ocasión, una narración y una lección espiritual. Una ocasión para narrar la parábola, la narración en sí de la parábola y lo que quería enseñar a través de esa parábola. Y esa enseñanza espiritual en muchas ocasiones Jesús la dejaba para que la gente la descubriese más adelante por sí mismo. Y en esta ocasión, como nosotros vemos aquí en Marcos, vemos la introducción de la parábola del sembrador, la cual el mismo Señor ya dará la interpretación. Más adelante lo veremos, pero no se la da
específicamente a todo el pueblo. ¿A quién se la da? A sus discípulos, a aquel grupo especial, a ese grupo que al Señor le plació, le plujo dar la interpretación de esta parábola. Y la veremos más adelante. Más adelante esta interpretación. Vamos a detallar el propósito y cumplimiento profético de Jesús también al usar esta parábola, este método de enseñanza. Nos basta ahora indicar por el momento que de distintas maneras el Hijo de Dios, Dios encarnado, enseñó la verdad y proclamó la buena noticia de salvación por estos medios. Y esto nos lleva entonces a nuestro segundo punto. ¿Cómo escuchas? Nuestro primer punto fue ¿cómo escuchas el Evangelio de Jesús? Nuestro segundo punto, ¿cómo? ¿Con cuánta atención? ¿Con cuánta atención? ¿Cómo escuchas el Evangelio? ¿Con cuánta atención? ¿Con cuánta atención? Es lo segundo a considerar en esta introducción a la parábola del sembrador. Jesús usó varios recursos para alcanzar a la gente en diversos lugares, a diversos auditorios y diversas formas auténticas y llenas de amor para llegar a toda clase de gente y lograr su atención. Se nos dice la palabra que tal era la multitud, si usted me acompaña, estamos allí todavía en el verso 1, que tal era la multitud que Jesús usó una barca para sentarse a enseñar. En lugar de un asiento en la sinagoga, tenía una barca en el mar de Galilea. Y en lugar de varias familias reunidas en la sinagoga, él tenía una multitud, nos dice, a la orilla de la playa. Y la pregunta que surge acá, mis hermanos, ¿cómo lograr la atención de una multitud en estas circunstancias? ¿Cómo lograr la atención? ¿Qué querrían realmente estas personas que se acercaron? ¿O qué esperaban escuchar? Pues bien, vamos a ver qué le dice el Señor. Él dice lo siguiente. Está allí está la gente, dice que le enseñaba, el verso 2, muchas cosas en parábola y le decía en su enseñanza. ¿Cómo comienza Jesús? ¿Cuál es la frase que él usa? Escuchen, escuchen. Esa es una frase que llama la atención a lo que se va a enseñar. Eso indica que no se ha de tomar livianamente lo que Jesús está diciendo. Ya sabemos quién es el que enseña. Ya sabemos quién es el que tiene autoridad. Ya sabemos esa autoridad que le ha sido dada de tal forma que la gente, que el pueblo decía que él enseñaba no como los escribas y los fariseos, porque su palabra tenía autoridad. Y eso implica, mis hermanos, que se debe de escuchar atentamente, que se debe de ejercitar la voluntad de nosotros, de enfocar la atención en lo que se está diciendo. Qué triste, mis hermanos, es ver personas totalmente distraídas durante el culto, dormidas, no porque están cansadas de haber tenido que trabajar hasta muy tarde para poder alcanzar a estar en el culto, o porque padezcan de alguna enfermedad, sino porque no hacen uso de la voluntad. Usted dirá, ¿pero qué voluntad hace falta? Bueno, yo siempre les he dicho, mis hermanos, que para usted evitar entrar en un estado de sonolencia o soñolencia, no sé cómo se dice, usted necesita tener algo en su mano para que el sueño no le alcance.
debe de esforzarse. Depende de usted, no depende de mí, depende de usted. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, escuchen. Mis hermanos, cuando se está exponiendo la palabra, ustedes no están escuchando a un hombre, a pesar de que hay un hombre hablando. Ustedes están escuchando palabra de Dios. Y por lo tanto, ustedes están escuchando al Señor. Mientras se esté predicando acorde a la Biblia, es palabra del Señor. Ahora, cuando el predicador se desvía es otra cosa, pero mientras el predicador está en la palabra de Dios, somos llamados a escuchar, a estar atentos, a prestar atención, porque es la palabra de Dios y es por lo tanto al Señor a quien estamos escuchando. Qué triste es ver entonces gente que complacida dice haber asistido al culto de adoración y haber cumplido con su deber, pero que no retiene la enseñanza recibida de la palabra de Dios, porque no escucharon con atención. De esto también aprendemos, mis hermanos, que por esa razón, porque somos dados a olvidar rápidamente, tenemos que volver a lo que hemos recibido. Que usted tiene que volver a la enseñanza. Por eso tenemos estos medios que están a nuestro alcance, para que usted vuelva a ellos. Las cosas que se le escaparon, déjame volver para tomar notas. Jesús dice, consideren esto, escuchen. Es como si el Señor nos dijera, pongan atención, piensen en esto, escuchen atentamente toda la historia que a continuación les voy a narrar. Hermanos, les ruego que cada vez que se acerquen a la palabra de Dios, se acerquen para escuchar atentamente lo que tiene que decir el Señor a su vida. Pues es Él quien demanda de ustedes toda su atención. Es Dios mismo quien está hablando, con ternura, con sencillez, con mucho amor, pero recuerden que es Dios mismo quien les habla por su palabra, y se debe de prestar atención a toda la palabra de Dios y no solo a algunas porciones, porque así está lleno el mundo de personas que les gustan frasecitas muy bonitas, preciosas, pero sacadas sin conocer el contexto de la enseñanza. ¿Por qué? Porque toman la palabrita que le convienen y la que no le convienen la desechan. Y eso está mal. La Biblia nos dice a nosotros, toda la escritura, ¿qué es? Es inspirada por Dios y útil. No hay nada de la escritura que no merezca su atención. No hay nada de la escritura que no valga la pena el ejercicio voluntario de dejar a un lado todo pensamiento, toda preocupación o toda actividad para escuchar atentamente la palabra del soberano Dios que ha querido hablarnos por su Hijo Jesucristo. Y acuérdense que hace un ratito le dije que todas las escrituras hablan de Jesucristo, que todas las escrituras es el Evangelio. Por lo tanto, todas las escrituras nos hablan de su Hijo, de Jesucristo. Y por lo tanto, el Señor nos ha mandado, cuando Jesucristo fue bautizado, ¿a qué cosa? A Él oíd. A Él oíd. Jesús usa de parábolas también para comunicar su mensaje. Y a través de una ilustración del mundo cotidiano busca dejar en la mente de sus oyentes una verdad espiritual. Jesús, siendo Dios, habla en términos conocidos por su auditorio, no con palabras refinadas o rebuscadas, no con cosas difíciles de entender. Y aquí encontramos una enseñanza más para cada creyente en particular. Para mí también es un desafío. El Evangelio es sencillo. El Evangelio no es algo complicado. No debemos de enredarlo con palabras rebuscadas ni formas que oscurezcan el mensaje de la verdad. Desde el más eminente estudioso hasta el más sencillo lector de las Escrituras o oyente de las Escrituras,
todos por igual son llamados a presentar de manera sencilla de esa buena nueva de lo que es el perdón de pecados en Cristo. Y este es un desafío al que cada día me encuentro, principalmente cuando yo tengo que preparar un sermón, con la salvedad siempre de que soy llamado a presentar el Evangelio de manera sencilla, pero nunca a diluir el mensaje, como ocurre también en otros ámbitos cristianos. Es decir, hay que presentarlo de manera sencilla, pero sin quitarle la esencia. Sin quitarle la esencia. Entonces Jesús ahora habla a su auditorio en términos bien conocidos para ellos, sobre prácticas comunes en su época. Para nosotros quizás no sabemos mucho de agricultura, quizás no sabemos mucho de lo que es la pesca, porque no tenemos esa experiencia, pero ellos sí la conocían, tal como la siembra de trigo y la cebada en los campos, una práctica manual donde ellos conocían porque era algo que ellos vivían mucho, lo conocían porque eran agricultores, otros porque conocían el método que se utilizaba en aquel tiempo. Entonces en aquel tiempo no se utilizaba esto de preparar el terreno, ararlo, como se prepara ahora. Sí había una forma de preparar el terreno, pero no como se conoce en nuestros tiempos. Y era un tiempo donde las personas también en el mismo terreno habían caminos. Se hacían caminos de piedra para que la gente pudiera caminar cuando llovía, no se hundieran en el fango. Y por lo tanto habían diferentes también junto al camino crecían hierbas que no se le prestaba atención. Y por eso y el método de esparcir la semilla no era sembrándola, como creo que se acostumbra en nuestros tiempos. Era sencillamente coger la semilla y tirarla. Y como había camino, como había piedra, como había hierba en el camino, pues parte de esa semilla iba a caer entre las piedras, parte de esa semilla iba a caer entre los espinos, entre la hierba, parte de esa semilla, la mayoría esperábamos, ¿verdad que sí? Iba a caer dentro de la buena tierra. Por esa razón Jesús le está hablando acerca de algo que era normal para ellos. Para nosotros quizás no, pero para ellos sí. Y por lo tanto, de esa manera, de esa forma que ellos conocían de sembrar la tierra, Jesús de esa práctica plantea a sus oyentes la necesidad de ver una verdad espiritual respecto a la manera de escuchar el Evangelio. ¿Cuántas cosas sencillas hay en nuestro diario vivir y en la creación de Dios que nos hablan de su verdad? ¿Cuán perezosos somos muchos de nosotros al no considerar la grandeza de nuestro Dios también en las cosas sencillas? ¿Podemos nosotros ver los atributos y las obras de Dios en la creación, en nuestra familia, en nuestra propia vida? ¿Atendemos nosotros al mensaje del Señor aún en las cosas más sencillas de la vida? ¿O usted toma por hecho que mañana se levanta y sale a trabajar porque sí, porque usted se levantó y ya? ¿O usted no se olvida que el hecho de usted levantarse ese momento, a esa hora del día, y no haber nacido o haber muerto en la noche anterior, es por obra y gracia de Dios? ¿O usted toma por hecho, bueno, hoy voy a comer plátano vacío? Por lo menos no se anima a dar gracias a Dios por esos plátanos vacíos. ¿Ah? Pequeños detalles en nuestra vida los dejamos pasar por alto. Vivimos una vida tan agitada que nos olvidamos que el simple hecho de usted respirar en este momento es por la gracia de Dios. Respirar, lo más sencillo que existe en esta tierra, porque usted lo hace sin que nadie se lo pida.
Ni siquiera usted se da cuenta que usted está respirando. Usted sabe que cuando usted se levanta en la mañana, usted se levantó vivo porque Dios le permitió levantarse vivo. ¿Cuántas personas se acuestan y no despiertan? Entonces tenemos que aprender, mis hermanos, en pequeños detalles. Esa era la razón de las parábolas. Era cosa del diario vivir de ellos. Era algo común, era lo normal. Era lo normal. Entonces Jesús utiliza esto para que ellos vean, aprendan una enseñanza espiritual de lo normal para sus vidas en aquel entonces. Y esa era la audiencia primaria a quien Jesús le enseñó. Por esa razón ellos tenían que verlo en el contexto de su vida normal. Para nosotros ya es algo que está muy distante. También tiene algo que enseñarnos, pero la enseñanza primaria fue para ese grupo de ese siglo primero, de esas multitudes que estuvieron allí a la orilla del mar viendo a Jesús enseñando desde la barca. Y finalmente, nuestra tercera enseñanza respecto a la pregunta, ¿cómo escuchas el Evangelio?, nos cuestiona también con otra pregunta: ¿con cuánta seriedad atendemos a este mensaje? ¿Con cuánta seriedad atendemos a este mensaje? Luego de narrar la parábola, el Señor Jesús da la lección espiritual de la misma en el verso 9, diciendo, ¿cómo dice el verso 9? El que tiene oídos para oír, que oiga. De manera sencilla también da la lección espiritual. Pero sencillez aquí no implica falta de importancia o seriedad del asunto. Jesús demanda seriedad para oír su mensaje. Que se atienda seriamente a las implicaciones de la buena noticia que Él nos ha traído. Se supone que todos tenemos oídos, ¿verdad que sí? Que estos fueron diseñados ¿para qué? Para oír, para escuchar. Esa es la función de los oídos. Pero es bueno que entendamos esto. Todos necesitamos que Dios abra nuestros oídos espirituales, que cambie nuestros corazones para que podamos escuchar su voz. Tal como Moisés afirmaba que le sucedía al pueblo de Israel en el desierto. Deuteronomio 29:4. Moisés dijo, pero hasta el día de hoy el Señor no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Mis hermanos, si nosotros hemos sido atraídos por Cristo, si nosotros hemos reconocido que Él es el Hijo de Dios, si nosotros hemos reconocido que Él es quien tiene para nosotros palabra de vida eterna, si nosotros sabemos que es Él quien nos enseña la verdad de Dios, se supone que debemos de oír lo que Él nos dice, porque nos ha dado oídos para oír. Y más que oídos físicos, nos ha dado oídos espirituales. ¿Es cierto o no? Somos llamados, mis hermanos, a oír atentamente sus enseñanzas, las de Cristo, para profundizar en ellas, para meditar en ellas, para volver a ellas. El libro de los Salmos en múltiples ocasiones nos exhorta a meditar en la ley del Señor. También el apóstol Pablo nos dice que en todo lo que sea honesto, todo lo que sea de buen nombre, todo lo que tenga alguna virtud, en eso debemos de meditar. Y Jesús, con esta frase que encontramos aquí en el verso 9, está llevando a sus oyentes, nos está llevando a nosotros a reflexionar una y otra vez en lo que usted lee, que
el Señor ha hablado a través de su palabra, a profundizar en ello, a poner por obra en ello. La Biblia nos habla acerca de unas personas, unos hermanos en una ciudad llamada Berea, eso está en el libro de los Hechos, que escuchaban la predicación en el lugar de adoración. Y luego de que ellos escuchaban la predicación en el lugar de adoración, se iban a la palabra y buscaban si lo que les había sido enseñado allá era cierto por la palabra. Una pregunta para usted. ¿Se conforma usted con lo que usted recibe domingo tras domingo sin profundizar en ello? Ya, lo recibí, me fui, me olvidé, seguí mi vida, vivo mi vida divorciada de lo que recibí. Mis hermanos, si eso está ocurriendo en su vida, una de dos cosas: o usted no ha entendido lo que es el mensaje del Evangelio y la gran importancia que reviste que usted preste atención a lo que está recibiendo cada domingo, o en el peor de los casos, sus oídos espirituales todavía no han sido abiertos y por lo tanto no han nacido de nuevo, y por lo tanto está igual de perdido que el peor impío que está allá afuera. Nos ocupamos en pensar cómo el mensaje que recibimos cada domingo o cada miércoles afecta mi vida cotidiana y mi porvenir. Tomo cartas en el asunto. Presto atención al mensaje, y no solamente en el momento, sino también durante la semana. Verso 9, ¿cómo nos dice? El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Tiene usted oídos para oír? Y no oídos físicos, espiritualmente hablando. Este es un llamado, mis hermanos, también para atender con toda seriedad el mensaje de Jesús, para aplicarlo a nuestra vida. Solamente podemos decir que hemos escuchado a Dios y que hemos sido enseñados por Él, por Dios, en la medida que su enseñanza, la de Dios, se ve reflejada en nuestra vida diaria. En la medida en que nosotros aplicamos su verdad a cada situación de nuestro diario vivir. Si Dios le ha dado de su Espíritu Santo a su vida, su Espíritu Santo le capacita y le da la sabiduría para aplicar la verdad del Evangelio en su diario vivir, en sus relaciones familiares, en sus relaciones laborales, en sus relaciones sociales, en sus relaciones eclesiales, en todo lo que usted es, en todo lo que usted hace. Si eso no se está dando, entonces sus oídos espirituales están tapados. La verdad del Evangelio, cuando se escucha atentamente con toda seriedad, produce fruto. Produce fruto, como lo veremos en la interpretación que el Señor da a esta parábola más adelante. La veremos en 15 días. Produce fruto. Toda la semilla se fue tirada. Hubieron diferentes formas de reaccionar a esa semilla. En esta mañana se ha predicado la palabra. ¿Producirá fruto esa palabra en usted? ¿O usted será parte de esa semilla que cae entre piedras? Que cae entre la hierba o en el camino. ¿Cómo escuchas el Evangelio? El Evangelio de Jesús no es el mensaje de un hombre cualquiera, no es el mensaje de Ramón. ¿Cómo escuchas el Evangelio de Jesús? ¿Con cuánta atención? ¿Con cuánta seriedad? ¿Cómo hacemos nuestros devocionales privados? ¿Qué actitud tenemos al reunirnos para adorar al Señor? ¿Qué tanto recordamos la enseñanza del domingo durante el resto de la semana? Y en nuestros tiempos tenemos una bendición, porque por lo menos ahora, en estos tiempos, esos mensajes quedan grabados. Quiera Dios, hermanos, que Él pueda iluminar nuestro entendimiento, que Él pueda darnos un corazón para entender, oídos para oír y tener fe en Cristo para ser salvos de todos nuestros pecados, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra
de Dios. Estemos de pie y oremos al Señor a la luz de lo que hemos escuchado en esta mañana.